Y vamos a seguir ahora con esos lastres, ¿verdad?, que asolan a tanta gente y que son los causantes de muchas enfermedades. En esta ocasión me voy a referir a la violencia. La violencia que de alguna manera se somatiza en brazos y manos. Si os dais cuenta, estamos adentrándonos en enfermedades cuya causa no es orgánica. Su causa es muy sutil, muy etérica. Es curioso cómo mucha gente, por ejemplo, a veces mira sus manos después de haber empujado o agarrado con fuerza algo, cerrado puños, ¿no?, y se dan cuenta que responde a algo, ¿no? Y cuando eso sucede, tenemos que empezar a generar algún tipo de enseñanza que se desprenda de ello y de simbolismo. Es decir, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Qué pasa? Este lastre, la violencia, en cualquiera de sus formas, física, verbal, energética, está representada en los brazos y en las manos. La violencia es el valor opuesto a la dulzura, a la ternura activa, ¿no? Y esa ubicación corporal de brazos y manos es la que se resiente, ¿no? Se resiente cuando se siente tensión en los hombros, en los nudillos que quedan rígidos, cuando se presenta una dificultad para recibir o dar sin fuerza. Porque la violencia no siempre es golpear. A veces es imponer, descontrolar o agarrar con desesperación algo, ¿no? Las manos están hechas para crear y conectar y se vuelven entonces otra cosa, instrumentos de dominio. La ternura, de verdad, la ternura activa es tocar sin poseer, sostener sin aprisionar. La violencia es una fuerza cruda, es una fuerza distorsionada, primitiva, que nace allí donde el ser humano pierde el contacto con su centro esencial. Así que no es únicamente un acto externo, es antes que nada un estado vibratorio. Un estado vibratorio que lo que hace pues es presentar un desajuste en la armonía interna, una ruptura con el ritmo natural del alma y que convierte la energía vital en un impulso turbulento. ¿Cuándo aparece? Bueno, pues aparece cuando la persona siente que su dignidad ha sido herida, cuando su mundo interno se ve amenazado o cuando la frustración acumulada se coagula en forma de estallido. Pero también surge en silencio, como el rencor, la ira contenida, o la agresividad reprimida, o la tensión latente que siempre está ahí. En su dimensión energética, la violencia no solo afecta a la mente o el corazón, se traduce en el cuerpo físico de forma muy clara y simbólica, y se manifiesta especialmente, como digo, en los brazos y en las manos, que son los instrumentos de acción, de contacto y de expresión del poder personal. Por eso, así como la injusticia afecta al plexo solar y el miedo a los riñones, como ya hemos visto, la violencia expresada o reprimida se imprime en los brazos y en las manos, porque ellos son la extensión física de la voluntad y del impulso. Estos elementos del cuerpo humano, brazos y manos, son de alguna manera la extensión del poder del alma.
Los brazos actúan como canales del movimiento, prolongaciones directas del corazón y del plexo solar, y son la forma en que la energía interna se proyecta hacia el mundo. Eso es porque los brazos sostienen, acercan o rechazan, abrazan, protegen, pero también agreden. Son simbólicamente la frontera entre el yo interior y el universo exterior. Y las manos todavía son aún más sutiles. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque crean, moldean, acarician, ofrecen, reciben, pero también golpean y también hieren. Es curioso observar cómo en las tradiciones esotéricas las manos son consideradas antenas del alma, portadoras de magnetismo, transmisoras de energía, portales del corazón, y por eso cuando la violencia emerge, incluso solo como tensión interna, pues esta energía distorsionada se refleja directamente en brazos y manos. Y así la violencia pues surge como distorsión de la energía del fuego y de la acción. Porque toda violencia, en definitiva, es un exceso o desviación del fuego interno. En el nivel más profundo nace de otra herida, siempre de una herida. Una frustración expresada, un dolor que se vuelve rabia, un deseo bloqueado, un impulso que no encuentra cauce o una necesidad de control desbordada. Y ese fuego, en vez de ascender al corazón para convertirse en claridad o al plexo solar, para convertirse en acción consciente, lo que hace es que se atasca, se presuriza y busca salida por los canales más directos, y ya sabéis cuáles son: los brazos y las manos. Entonces la energía se vuelve tensa, brusca, se vuelve impulsiva, temblorosa o dolorosa, y aparecen síndromes como la tendinitis, o el codo de tenista, o el túnel carpiano, posiblemente rigidez en las manos o inflamación en los dedos. Y desde luego pérdida de fuerza y casi siempre entumecimiento. Esto es una realidad, y todo ello no es más que la expresión somática de un fuego interno que no ha sido armonizado. La violencia queda de este modo reprimida y su impacto se manifiesta en brazos y manos, como digo. Pero no solo la violencia expresada deja huella, porque la otra, la no expresada, la que se guarda en silencio, es aún más tóxica y letal. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque cuando una persona se contiene constantemente, cuando calla lo que debería decir, cuando aprieta los dientes para no estallar, sus brazos y manos se convierten en contenedores de esa tensión interna y surgen una serie de gestos inconscientes que todo el mundo reconoce: los puños cerrados, las manos frías, los brazos rígidos, la tensión cervical que desciende a los hombros, perdón, la dificultad para soltar y la incapacidad para recibir. Claro está, en términos emocionales, la violencia reprimida afecta a la capacidad de dar y recibir y genera una energía de bloqueo que limita tanto el afecto como la creatividad. En el plano espiritual, esta energía contenida mantiene a la persona separada de su verdadera compasión y de su capacidad de acción armoniosa. Esta violencia proyectada tiene un impacto claro en la acción y también en el contacto. La violencia expresada, en cambio, pues altera la relación con el mundo exterior. ¿Cómo? Bueno, de muchas maneras.
Por ejemplo, los gestos se vuelven bruscos, la energía se vuelve densa, el contacto físico pierde suavidad y los brazos se mueven como si fuesen armas. Las manos cargan una vibración de imposición y con los dedos se apunta. Y es curioso porque cada vez que se apunta con el dedo es un arma y emite una energía terrible. Si en esos momentos de violencia contenida hacéis eso, apuntáis con el dedo índice a alguien, si apuntáis a los ojos de ese alguien, podéis estar seguros de que le vais a causar algún tipo de catarata o disfuncionalidad en sus ojos. Si le apuntáis al centro del pecho, al área del centro del corazón, estad seguros de que generaréis con ello una cardiopatía y así sucesivamente. Por eso el aura alrededor de los brazos se vuelve irregular. Está fragmentada con picos y tensiones y el cuerpo habla. Es como si el cuerpo os dijese: atención, estoy reaccionando, no actuando, estoy defendiendo, en este momento no estoy creando. Y esta distorsión transforma el acto de tocar, de crear, de trabajar en un intercambio cargado de tensión. El ser humano pierde entonces la fluidez natural de sus movimientos y su vida cotidiana, sus gestos, sus tareas, sus relaciones, y se impregna de una vibración áspera. Y así están las cosas. Claro, desde una perspectiva psicosomática, los brazos representan la capacidad de actuar sobre la vida. Pero cuando hay violencia interna, esto es curioso, cuando hay violencia interna, los músculos se tensan, eso lo conocéis todos, los tendones se acortan, el sistema nervioso simpático entra en alerta y la motricidad fina se altera por completo. Entonces la persona siente temblores, pérdida de precisión o una sensación de no poder controlar sus manos. Se vuelve torpe con hiperreactividad. Las manos entonces, como sensores emocionales, se enfrían obligatoriamente con el miedo o se calientan con la ira. A nivel neurológico, la violencia activa la respuesta de lucha y envía impulsos de tensión continua tanto a los brazos como a las manos, y esta emoción se convierte literalmente en un movimiento bloqueado. Si nos vamos a una dimensión más elevada aún, una dimensión espiritual y metafísica, pues yo tendría que decir que en lo espiritual la violencia representa la ruptura de la armonía entre la voluntad, el corazón y la acción. Cuando estos tres centros no están alineados, la acción deja de ser sagrada y se vuelve reactiva. Entonces los brazos y las manos, que deberían ser extensiones del amor, se convierten en instrumentos de defensa personal o de agresión. En términos metafísicos, la violencia pues no deja de ser una energía que pide transmutación. No quiere destruir, o sea, quiere liberarse, quiere encontrar su cauce, quiere convertirse en poder creador en lugar de impulsividad destructiva. Y los brazos, cuando están en paz, pues son un símbolo claro de protección, de abrazo, de cercanía, de entrega, de creatividad o de servicio. Pero cuando están dominados por violencia se convierten en barreras rígidas o en armas tensas. Sanar esta energía implica restaurar la inocencia del contacto y devolver a las manos su función original. Aquí podemos decir que es la de bendecir, construir, ofrecer, sanar y dar.
Pero hay muchos caminos de sanación aquí involucrados. Si nos vamos al movimiento consciente de brazos y manos, vamos a posiblemente tener que recurrir a esas danzas que todos conocéis, fluidas, como el Qigong, los movimientos circulares que liberan la energía atrapada en las articulaciones, etc. Si contemplamos o visualizamos la respiración a través de los brazos, podemos visualizar una inhalación entrando por los hombros y bajando hacia las manos, y así llevando luz, y exhalando, expulsando la tensión acumulada. También pudiéramos pensar pues en una meditación del perdón de las manos. Podríamos pensar en esa meditación, por ejemplo, colocar las manos sobre el pecho, sentir su calidez, decir para vosotros interiormente: estas manos no nacieron para herir, nacieron para amar, para crear y para cuidar. Se me ocurre también la posibilidad de hacer alguna afirmación de transmutación, decirse a uno mismo: toda mi fuerza es amor en acción. Y en este acto pues voy a liberar, a despojarme de toda la violencia que quede guardada en mis brazos. Mis manos son fuentes de paz y de creación. A lo largo de mi vida me he encontrado con personas que hacen incluso trabajos energéticos con agua y fuego. Sumergen las manos, por ejemplo, en agua tibia con sal para drenar la energía más densa, y luego las frotan un poco para generar calor y devolverles un poco de vida y fluidez. Pero también hay actos que pudiéramos denominar de suavidad consciente, por ejemplo, pues, tocar con delicadeza los objetos, a las personas, la propia piel. Es decir, reentrenar las manos para transmitir armonía. Porque al final la violencia no es solo una emoción, sino un desajuste profundo en la relación entre la energía interna y la acción externa, ¿verdad? Los brazos y las manos, como ya os decía, siendo las herramientas sagradas del alma para interactuar con el mundo, registran esta distorsión de inmediato. Y de ese modo, pues sanar la violencia es devolver a estos miembros su verdadera naturaleza, la razón por la que han sido creados. Ser canales de expresión del amor, la voluntad consciente y la acción creadora. Porque podéis tener claro que cuando los brazos recuperan su fluidez y las manos su suavidad, el ser humano vuelve a actuar desde el corazón. Y la energía que antes fue destrucción se convierte ahora en luz, en movimiento armonioso y en poder espiritual. Así que podemos considerar el hacer ejercicios de vez en cuando para motivar todo esto, ¿no? Esta creación de nuestras manos de luz. Si hacemos algo con nuestro cuerpo, poquito nada más, o sea, qué sé yo, de 5 a 10 minutos máximo, ¿no? Podéis comenzar frotando muy suavemente las manos para que estén calientes, pero sin forzarlas. O sea, forzar eso es peligrosísimo. Llevarlas al corazón y luego a la frente, luego a los hombros, es decir, ir tocándoos con las manos. Si ya las tenéis calientes, pues no hace falta que frotéis nada. Entonces os vais tocando
en los ojos, en la cabeza, en todas partes. Acostumbraros a extender los brazos muy suavemente e incluso abrazaros a vosotros, y si abrazáis a alguien igual, muy suavemente, siempre. Podéis cerrar los ojos y sentir cómo están vuestras manos, ¿no? Si os dan paz o tensión, y saber cómo están a nivel de sensibilidad. Para esto, con el dedo índice vais a tocaros muy suavemente, casi sin tocaros, y si os da mucha cosquilla, va muy bien. Si no os da cosquilla, han dejado de ser manos y son suela de zapato. Si os gusta escribir, como os vengo repitiendo estos días, con todos estos lastres, os podéis escribir sobre ello y responder a momentos puntuales. Por ejemplo, ¿en qué momento uso yo mis manos o palabras con dureza innecesaria? ¿Qué necesito sanar para tocar con ternura algo o alguien? ¿Y a quién necesito yo pedir perdón por una acción violenta, aunque haya sido pequeña, ¿no? También podéis pensar en el día a día, pues hacer algo especial, antiviolencia. Por ejemplo, podéis plantearos: hoy voy a usar mis manos con paz y luz para generar salud. Podéis acariciar a alguien, a un ser vivo, del tipo que sea. Escribir una palabra amable en los emails de buenos días. E ir soltando poco a poco algo que estáis aferrando con fuerza, un objeto, una idea o una queja, ¿no? Y así comprenderéis bien que vuestras manos son instrumentos de paz que os sirven para crear, para sostener y para liberar con amor. Así que tened esto en cuenta: dónde se somatiza la violencia, e intentar evitarlo, porque esto es contagioso, y si podéis contagiar a alguien, uno por semana, ya vamos bien.